¿no es cierto?, en esta serie acerca del Espíritu Santo que comenzamos la semana pasada, y me gustaría saber de ustedes, ¿cómo están? ¿No es cierto? Si están allí, si están atentos, ¿no es cierto? Y si están también preparados para lo que el Señor, creemos por fe, pueda hacer hoy día. Nosotros, ninguno de los que estamos acá o incluso allí en su casa, ¿no es cierto?, tenemos el poder de bendecir el alma, el corazón, sino solamente el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer algo indispensable, algo muy necesario, que es disponer nuestro corazón, nuestra vida, para que el Señor pueda prender su fuego en nosotros. Somos el altar, ¿no? Debemos ponernos en el altar. Y esa es nuestra obligación, ese es nuestro privilegio en el día de hoy. Y por eso vamos a hablar hoy día acerca del regalo más precioso que tenemos, el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque realmente es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros que podemos entender todas las cosas. No sé si le ha pasado que de repente le están hablando así, o está en una clase, o está en alguna situación así, que no entiende mucho lo que se está hablando, pero alguien dice algo, o algo pasa en un momento que hace que todo el resto tenga sentido. Es como terminar de poner esa pieza en el puzzle, ¿no es cierto? Que es, ok, esto era lo que junta, esto era lo que estoy armando, esto era el concepto, ahora entiendo ya por qué recién, o hace 10 minutos, 20 minutos atrás se dijo esto, recién me calza. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no es cierto? Darnos esa pieza faltante en nuestro puzzle, darnos esa gota de entendimiento que hace que todo tenga sentido, ¿verdad? Ok, esa gota o ese mar, más bien, me tuvo que dar un mar a mí al Señor de entendimiento para comprender lo que Él estaba haciendo. Y hoy día, para comenzar, le quiero pedir un favor, porque a veces nosotros hacemos esta parte del culto, ¿no es cierto?, porque yo también lo he hecho, ¿no es cierto?, escuchar un mensaje mientras hago otras cosas, mientras estoy ahí barriendo, haciendo alguna cosa, preparando el almuerzo. Y hoy día le quiero pedir un favor. Le quiero pedir el favor de que usted vaya, busque un lápiz y, solo por hoy quizás, se siente, se acomode, tome notas, pueda estar allí pensando, orando, ¿verdad?, en el Señor. Quizás hay otros que están frente ahí en el living de la casa, frente al sillón, mirando, amén. Pero tratemos de ir procesando, ¿verdad?, esto que el Señor nos va a ir mostrando, porque tenemos hartos textos de la palabra del Señor hoy día. Y realmente, yo le decía a Damri recién, este solo sermón o esta sola enseñanza, ¿no es cierto?, tiene como para hacer toda otra serie más. Y acá el Esteban decía, vamos a hacer la iglesia Netflix, ya como con 20.000 series. Bueno, la idea es que podamos sacarle el jugo, ¿verdad?, a varios de estos textos, así que le quiero invitar hoy día a hablar de este tema súper importante. El Espíritu Santo, nuestro regalo. ¿Alguien me dice amén? Hay un grito de júbilo. El Espíritu Santo, nuestro regalo. Y son hermosos los regalos. Yo debo confesar que a mí me gustan mucho los regalos. Me gusta abrir, me gusta recibir alguna cosita, ¿no es cierto? Cosas que son bonitas recibir, ¿no es cierto? Pero hay una pequeña diferencia entre recibir un regalo material, que es hermoso, y recibir a una persona, ¿no es cierto? Y yo pensaba en esto porque la semana pasada estuvimos hablando de que el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Y trataba de buscar alguna similitud, ¿no es cierto?, a recibir al Espíritu Santo como persona en nuestra vida, no como una cosa, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo nos llena de regalos, de dones, de gracias, y de eso vamos a hablar. Pero el primer y más importante regalo es la presencia misma del Espíritu Santo. Y recordaba cuando yo recibí a Lucio, un regalo tremendo. Pero claro, es más que solo un regalo, ¿no? Es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, es un gran regalo, es algo que te pone nervioso, es algo que te enamora, que te divierte, que es nuevo todos los días, porque todos los días sale con una empanada nueva. De paso, felicitamos ahí a Keilita y Patito, que están con su bebé recién nacido, unas semanas nomás. Cami Flores también, que está en nuestros estudios con su bebé allí de un mes tiene el Baltasar. Pero qué regalos más lindos estos, ¿verdad? Un bebé. Trae sus dificultades, claro, trae sus cosas que no entendemos del completo, ¿no es cierto?, al principio sobre todo. Pero qué proceso más lindo es recibir estos regalos. Los regalos, por ejemplo, como dice también el proverbio, el que tiene esposa, tiene un tesoro, un esposo. Estos regalos que son compañeros de por vida, estos regalos que son mucho más que una cosa que se puede gastar.
son personas que están con nosotros, ¿verdad? Así que mira ahí a los que tiene a su lado, mire a su familia, o quizás no está ahora mismo con ellos presencialmente, pero agradezca al Señor por el regalo que es tener gente especial en nuestra vida, ¿no es cierto? Gente de la que nos podemos preocupar y gente que se preocupa también de nosotros, ¿verdad? Démosle gracias, tomemos un momento, gracias Señor, te doy muchas gracias por mi familia, te doy muchas gracias Padre por la gente que pusiste ahí al lado mío, y hoy día también te doy gracias Señor por el espíritu de vida, ese maravilloso regalo que nos diste a todos los hijos de Dios, a los creyentes. Amén. Dice Hechos 2:33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Padre, ¿no es cierto? El Espíritu Santo que ha sido derramado, ¿no es cierto? Y ahí el versículo 38 dice, Pedro les dice y les predica, ¿no es cierto? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Otras versiones dicen recibirán el regalo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque realmente la palabra lo identifica a la persona del Espíritu Santo como un regalo, como el regalo para nuestras vidas. Gracias Señor por los regalos maravillosos que nos das. Y si hoy día, en este día, tú estás nuevito, tú estás empezando en esto, tú no sabes mucho de lo que estamos hablando, te quiero decir, este regalo es la promesa del Padre para ti también, ¿sabes? Jesús prometió y les dijo, chiquillos, a los apóstoles, yo me voy, pero quédense aquí y esperen la promesa del Padre. Y vamos a ver un poco más adelante qué es esta promesa del Padre. Pero por ahora recordar nuestro versículo con el que estamos basando, ¿no es cierto?, esta serie, que está en Juan 14:16 y dice, y yo le pediré al Padre, hablando Jesús, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y este es el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de este regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, que es su presencia misma, que es su espíritu y su poder en nosotros. Así que nos vamos a preguntar qué significa, básicamente, que el Espíritu Santo sea nuestro regalo, ¿no es cierto? Porque si decimos no es una cosa, es una persona, pero es un regalo, ¿cómo? ¿Qué significa para nosotros que el Espíritu Santo sea nuestro regalo? Bueno, por medio de conocer algunas cosas que el Espíritu Santo otorga, nos vamos a dar cuenta que Él como persona es un regalo para nuestra vida, pero que Él también es generoso y en todo tiempo el Espíritu de vida nos está llenando de bendiciones, de dones y de regalos. Y yo espero hacer esto rápido. Espero hacerlo rápido. No sé si me resulte, pero me gustaría hablar un poco de los regalos que da el Espíritu Santo, de las responsabilidades que da el Espíritu Santo y del poder que da el Espíritu Santo. No sé si se da cuenta que hay una palabra aquí repetida, el dar, porque el Espíritu Santo da, generosamente Él da. Si uno se entrega a Él nos rellena de regalos, nos bendice sobreabundantemente, nos llena de su gracia y su misericordia. Amén. Aquí recién ve que me llegan un poco atrasados, pero gracias a Dios por mi familia, dice allí Carolcita. Amén. Gracias por mis hermanos, gracias por todas las personas allí, amén, de nuestra casa, por la gente que nos rodea. Vamos entonces a mirar algunas cosas, como les decía, acerca del concepto del Espíritu Santo como nuestro regalo. Y es que Él mismo nos da regalos, nos da dones, nos da el fruto de su Espíritu Santo. Vamos a ir con los dones primero. Y como muestra simplemente podemos decir que el Señor, cuando habla de dones, ¿no es cierto?, habla de regalos, ¿no es cierto?, de virtudes, de gracias, de misericordias, de añadiduras, ¿no es cierto?, que podríamos sumar, agregar. No sé si hay alguien medio adicto a videojuegos, es cuando ganas ahí algunos créditos, ¿cómo se llamarán eso? Yo lo más que jugué de videojuegos eran las moneditas de Mario. No sé si hay alguno tan antiguo como yo, pero básicamente, ¿no es cierto?, es esas cosas agregadas, que dan valor agregado, ¿no es cierto?, a nuestra vida porque el Espíritu está allí, ¿verdad? Y bueno, podríamos dividir los dones que aparecen, o las gracias, estos regalos de Dios, ¿no es cierto?, en la palabra, en tres grandes áreas, ¿ya? Una de ellas son los dones, o ¿a qué llamamos dones, no es cierto?, en qué áreas podemos verlos? A los dones ministeriales,
¿no es cierto? Vemos los dones o las gracias de Dios en los ministerios, o sea, en las facultades que Dios da, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios de servirle en la palabra. Les llamamos dones ministeriales porque son dones o ministros, no son solamente cosas o habilidades que Dios nos da, son personas, me parece a mí, ¿no es cierto? Y hay una lista ahí en Efesios 4, 11 y 12 que nos menciona apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, ¿no es cierto? Pastores y maestros. La palabra del Señor nos dice que Dios ha puesto a nuestro alrededor personas que tienen estos dones, ¿no es cierto? Dones para enseñar la palabra, dones para guiar y amar al pueblo de Dios, dones para predicar el evangelio, dones para profetizar y no solamente cosas que no sabemos. De hecho, esto es un dato curioso y bueno del tema de los dones. En las 3 listas de dones que Pablo registra en la Escritura, ¿no es cierto? El único don que se repite es el de profecía. Y creo que tiene bastantes facetas. El profeta puede ser alguien que habla desde un punto de vista predictivo, pero también el profeta bíblico en el fondo lo que hace es intentar que cambiemos hoy día, que hoy día veamos, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él hará, pero que hoy día nosotros vayamos hacia adelante, ¿no es cierto?, con el Señor nos aferremos de Él. Entonces, los dones y los apóstoles, que no vamos a entrar en ese problema ahora hoy día, ¿no es cierto? Hay apóstoles, no hay apóstoles, otro día hablaremos de eso, pero creo que el ministerio apostólico definitivamente está en funcionamiento, y podríamos ver a personas que fundan iglesias, que son los primeros allí en estar dispuestos a morir por el evangelio, a ir a donde las papas queman, como diríamos en buen chileno, ¿no es cierto? Bueno, esta es la lista de los dones ministeriales. Está tomando nota conmigo, ¿no es cierto? Esta lista de dones ministeriales está en Efesios 4, 11 y 12. El propósito, dice la palabra del Señor, de estos dones es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo, dice esta versión, ¿ya? El propósito de los dones siempre es edificar. Entonces, cuando usted tenga un regalo, un don de Dios, usted mismo se transforma en ese don de Dios para otros. Usted mismo es un regalo para la iglesia, para los que le rodean. Por eso, cuando usted tiene un llamado de Dios, un don ministerial, el Señor le va a usar para bendecir a la iglesia. Los dones nunca terminan en mí mismo, siempre son para otros. Dentro de esta lista de dones están, como dijimos, los dones ministeriales y también los dones que llamamos motivacionales, o los que algunos han podido llamar por ahí talentos naturales, ¿ya? Esta lista de dones está allí en Romanos 12, del 6 al 8, vamos a leer todo. Romanos 12 nos habla de este tema. Romanos 12, 6 al 8 dice, dones motivacionales. No dice eso el título, pero yo lo puse. Y dice el versículo 6, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Y empieza a mencionar, primero, don de profecía. Úselo en proporción a su fe. Si usted tiene don de profecía, y aquí me parece que la forma en la que se usa no es tanto como predictiva, sino más bien en el área de discernimiento, de advertencia. Un profeta o uno con un don de profeta, ¿no es cierto?, te va a andar diciendo, cuidado ahí, ¿no es cierto?, advirtiendo de algunas cosas. Dice lo siguiente, versículo 7, si es el de servicio, si tienes el don de servir, entonces simplemente sirve. Y el servicio significa atender, cuidar, ver las necesidades. El que tiene don de servicio no necesita que le pidan, oh, ¿puedes hacer esto? ¿No es cierto? Pero eso es algo que también todos nosotros deberíamos desarrollar. Pero hay gente que realmente tiene este don como algo sobrenatural o divino, algo muy lindo, dado de parte del Señor como un don, una gracia para su propia vida y con la que nos bendice, ¿verdad?, a todos nosotros. Dice la palabra del Señor que el mayor en el reino es el que sirve. Así que si usted quiere ver a alguien poderoso en el evangelio, busque ese que está sirviendo, el que está calladito allá limpiando las cosas, el que se preocupa de usted. Ese es grande en el reino, dice la palabra del Señor. Qué lindo tener este don de servicio. También la palabra nos habla aquí en esta lista de los dones de enseñanza, que nos ayudan a comprender, ¿no es cierto?, a exponer la palabra o a mostrarnos lo que el Señor también está haciendo, ¿verdad? Y este también se menciona en los dones ministeriales. Hay otro don motivacional que se menciona acá, que es el de exhortación, ¿no es cierto?
el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, ¿no es cierto? La exhortación tiene que ver con animar o con dar mensajes que ponen en regla por allí, ¿no es cierto? Pero básicamente tiene que ver con el ánimo, con esta exhortación, no necesariamente con un reto, pero a veces también el que nos exhorta nos hace ver un poco esos errores para poder seguir animados en avanzar en el Señor. Después se menciona el don de dar, esta generosidad o liberalidad. Estuvimos hablando hace un tiempo de este tema también. El que da, que lo haga con liberalidad, dice la palabra. Y el que dirige, preside, lidera, que lo haga también con diligencia. Mira, qué bueno, ¿eh? El que muestra misericordia, con alegría. Qué lindo el Señor, que nos da estos dones. Que cada uno, a veces estos dones que nosotros estamos mencionando ahora son los que llamamos motivacionales, porque realmente no tiene que pasar algo tan sobrenatural para que se ejecuten, ¿no es cierto? No tiene que bajar un ángel, no tiene que, no sé, sentirse usted impulsado por una fuerza sobrenatural para ejecutar el don de dirigir, el don de dar. A veces uno dice, ay Señor, dirígeme, muéstrame. Y está bien buscar la guía del Espíritu Santo para cada cosa que hacemos, pero hay dones que simplemente son motivaciones internas, y si usted se siente tirado hacia allá, sepa, eso es un don que Dios le está dando. Y los dones hay que administrarlos bien, ¿no es cierto? Y los dones también hay que cuidarlos, desarrollarlos, ¿no es cierto? Para compartirlos y edificarlos. No sé si me sigue hasta acá. Vamos en la lista de dones, ¿no es cierto? Hablando de los dones ministeriales. Y también ahora hablamos de los dones motivacionales. Y por último, vamos a hablar de los dones espirituales. ¿Ya? Los dones espirituales tienen que ver, ¿no es cierto?, con estas manifestaciones sobrenaturales de Dios en nuestra vida, en las diferentes etapas. Aquí me están aportillando, no sé quién está construyendo ahora acá cerca, que escucho un montón de... Yo le digo, si nos ponemos a orar, nos ponemos a buscar del Señor, empieza allí... Me parece a mí que de repente nosotros vemos al enemigo como alguien muy grande, pero yo pienso que es como un perro chico que ladra así al lado tuyo y te tira el pantalón. Tremendo, ahí mosqueando. Ok, dones espirituales. Está mosqueando fuerte. Manifestaciones sobrenaturales. Y 1 Corintios 12, del 8 al 11, miren lo que dice. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe. Y voy a leer la lista que saqué de aquí. Palabra de sabiduría, de conocimiento, fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, que no es necesariamente lo mismo que una sanidad. Profecía puede ser ya un mensaje exhortativo, predictivo o simplemente un mensaje de discernimiento. Pero aquí en este punto nos damos cuenta que realmente hay algo sobrenatural y que no es solo una motivación que el Espíritu potencia, ¿no es cierto? Porque es algo que está pasando sobrenaturalmente. También el de discernimiento de espíritus. Cuando usted se siente así, no sé si a alguien le pasa, sobre todo si es nuevo, uno no entiende qué es lo que está pasando cuando este don se empieza a manifestar en uno. Porque empieza a ver cosas, empieza a sentir cosas, llega a un lugar, se siente mal, no sé, hay cosas que o le asustan o no sabe cómo llevarlas, porque el discernimiento de espíritus te hace percibir, te hace tener una percepción espiritual muy, muy afinada. Entonces puedes ver o percibir situaciones espirituales, ya sean del Señor o también sean del enemigo. Entonces este discernimiento de espíritus también es un don que hay que ir trabajando. Todos los dones se deben ir trabajando y tienen que ir acompañados de la madurez cristiana, porque tú puedes tener un don sobrenatural del Señor y no tener el carácter de Dios para ejecutarlo, no tener una vida de santidad que lo respalde. Entonces tenemos que cuidar todas las áreas de lo que significa tener estos regalos. Estamos hablando en el contexto de que el Espíritu Santo es nuestro regalo, pero Él, ¿cómo entendemos que Él es nuestro regalo? Sí, porque está allí con nosotros la persona del Espíritu Santo, pero Él también nos bendice de tantas maneras y nos llena y nos muestra y nos da tantas cosas, que en esto también podemos ver que el Señor no le bastó con ponernos al Espíritu Santo al lado, ¿no es cierto? Él, por medio de su Espíritu, nos bendice de tantas maneras. El texto bíblico sigue diciendo allí en Romanos 12 que además del discernimiento de espíritus, hay otros dones sobrenaturales, ¿no es cierto?,
que de repente hay conflicto en la iglesia por esto, ¿no? La gente no termina de entenderlos muy bien. Uno es hablar en lengua y otro es interpretar lenguas. Y todo el libro de Hechos nos muestra, ¿no es cierto? Nos muestra cómo la palabra del Señor, al ser predicada, la gente al arrepentirse, ellos eran bautizados en agua. No siempre seguía el mismo orden, pero venía un bautismo que dice la palabra, es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo es el bautismo de ser sumergidos en esta presencia de Dios. Y ya no solamente ser llenos, sino ser llevados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Generalmente en los textos en que en Hechos se habla de esto, y vamos a hablar enseguida, se menciona esto: hablaron en nuevas lenguas. Y la iglesia de, por ejemplo, Pablo habla a una iglesia un poquito desordenada allí en Corintios, ¿no? Y les dice, les escribe para que se regule esto de hablar en lenguas. De hecho, en este contexto está dada esta lista de dones, para que ellos no solo sepan cuáles son los dones, sino que también puedan usarlos bien. Y el interpretar lenguas, o sea, escuchar a alguien que está hablando en nuevas lenguas por el Espíritu, algo que ellos no conocían, algo que ellos no sabían qué era. Ellos simplemente están hablando por el Espíritu, y a otro el Señor, o a ellos mismos a veces, ¿no?, les da este don de interpretar lenguas, y por el Espíritu puedo entender qué es lo que está hablando esta otra persona. Normalmente el hablar lenguas es para edificación personal, pero si hay un mensaje, dice la palabra del Señor, por medio de una interpretación de lenguas, ese mensaje pasa a ser para la iglesia. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que definitivamente ya les decía. Esto puede ser una serie infinita de otras palabras, ¿no es cierto? De otras prédicas, de otros mensajes de enseñanza. Pero me gustaría que mantuviéramos el punto. El punto es que el Espíritu Santo es nuestro regalo y Él nos llena de regalos. Su presencia en nuestra vida nos da todo esto. Y mire lo que dice el Espíritu Santo hablando, ¿no? La palabra del Señor dice, todo esto lo hace, estoy leyendo en 1 Corintios 11:11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, el Espíritu de Dios. Amén. Todo esto, toda esta serie maravillosa de dones ministeriales, dones motivacionales, dones espirituales, todas estas cosas las hace este mismo y único maravilloso Espíritu de Dios, que es nuestro regalo. Él lo determina y Él sabe el don que usted necesita desarrollar, cómo usted va a ser de bendición para la iglesia. Así que confía en el Señor. Y también la palabra dice allí, ambicionen, pidan, ¿no es cierto?, los mejores dones. Y la palabra del Señor nos enseña que los mejores dones tienen que ver con los que hacen que el otro crezca, el otro sea servido o animado en algo, el otro sea enseñado en algo. Pablo habla que prefiere el don de profecía, ¿no?, para que el resto entienda lo que él está compartiendo. Bueno, en fin, también, y no me voy a detener mucho en esto, pero solamente para que usted lo vea como referencia, porque la palabra del Señor ahí en Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu. Y eso también es una serie de regalos y dones y bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero ya tienen que ver con otra cosa. ¿Con qué cosa? Con una vida transformada, con una vida que ahora el Señor está dando ese fruto de misericordia, de verdad, de bondad en nosotros. Porque ¿de qué se trata el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, como dice Gálatas, voy a leerlo aquí directo de la palabra. Mira lo que dice Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, dice NBI, dice gozo, Reina Valera, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad o fe, humildad, dominio propio. Este es el fruto del Espíritu. Son esas cosas que el Espíritu Santo empieza a producir en nuestra vida como resultado de su presencia en nosotros. Ahora empieza a haber amor en nosotros, ¿verdad? Menos egoísmo, más amor. Empieza a haber paz. ¡Wow! Si antes andaba toda histérica por la vida, ahora soy controlada por el Espíritu Santo y hay menos histeria y más paz. Hay más fe, fidelidad al Señor, hay más bondad, hay más misericordia, hay más dominio propio, puedo controlarme. Ese es el fruto del Espíritu, ese es el regalo que Dios nos da, los regalos que nos da Dios a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Siguen acá conmigo, ¿verdad? A ver. Sí, me gustan por acá.
Bueno, yo estaba preguntando a los hermanos en el chat. No, para todos, para todos. Bueno, lo segundo entonces allí es que el Espíritu Santo no solamente nos da regalos, como el fruto del Espíritu, los dones, pero Él también nos da responsabilidades, ¿sabe? Y en este punto tampoco es que algo sea demasiado grave, pero son cosas como importantes, ¿no? Tienen que ver con cargas espirituales también que el Señor pone sobre nosotros. No una carga gravosa, sino una carga de responsabilidad santa, una carga, ¿no es cierto?, de privilegio. Porque servir al Señor y tener una responsabilidad que Dios te está dando es un cargo de confianza, ¿o no? Te vuelves partner ahí, colaborador del Señor. Eso significa un regalo de responsabilidad. Y aquí quiero mencionar algunos textos, por eso les pedí que pudieran tomar notas de algunas cosas que vamos a ir mostrando. Por ejemplo, una de las grandes responsabilidades que nos da el Señor, ¿no es cierto?, es el llamado. ¿Sí? Él nos llama y nos llama a servir, y a veces tú dices, pucha, yo parece que no tengo un don ministerial, soy como un cristiano de segunda categoría. Equivocado, error, no, nunca ha sido así. El llamado del Señor es para todos. Que sean diferentes llamados, eso es otra cosa. Hay algunos que son llamados o tienen un don ministerial, pero en realidad la palabra del Señor en 2 Corintios 5, ¿no es cierto?, nos dice que todos nosotros tenemos un llamado, y ese es el ministerio, el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos ese ministerio, ese llamado, ese mandato de parte del Señor. Mateo 28 nos dice, ¿no es cierto?, vayan y hagan discípulos. O sea, es obligación de todos los hijos del Señor, de todos los creyentes, hacer discípulos, ¿sí? Hablamos de 2 Corintios 5, Mateo 28, 19 al 20. Y también quiero leerles Hechos 13:2. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, estaban en la iglesia y reunían en Antioquía, el Espíritu Santo dijo, y esto lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, apartadme o apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y dice el versículo más adelante, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, el versículo 3, descendieron a Seleucia y allí embarcaron a Chipre, y así Bernabé y Pablo empezaron su primer viaje misionero. Imaginen, qué precioso esto. Ellos fueron guiados, fueron llamados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, Dios nos llama, pero el que nos da esa convicción, esa confirmación, esa identidad y ese poder para seguir con ese llamado es el Espíritu de vida. Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar un poquito luego de la guía también, pero el que nos llama, el que nos impulsa ahí al trabajo es el Espíritu Santo. Miren lo que dice Isaías 6, capítulo 6, después de esta purificación, ¿no es cierto?, que tiene allí el profeta. Él se da cuenta de la santidad de Dios, y vamos a hablar también de esto, pero el texto bíblico ahí en el versículo 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la voz del Espíritu Santo que está diciéndote, y yo sé que tú y yo lo hemos escuchado, mira, ¿ves esa necesidad? Oh, pobre, mira, eso que quizás el resto no ve. ¿Sabes? Es el Espíritu Santo llamándote a eso, llamándote a suplir esa necesidad, llamándote a ese ministerio de reconciliación, llamándote para usarte para su gloria. ¿Amén? ¿Lo crees? Créelo, porque me imagino que nunca el diablo va a hacer eso. Así que no te pongas ahí a dudar, ¿será mío? ¿Será del diablo? Señor, háblame. De ir a bendecir a alguien, de buscar y beneficiar a otro, de predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo el que nos guía, ¿verdad?, para ir allá a ese llamado. Y justamente eso es lo segundo en cuanto a los dones o a los regalos de responsabilidad. El segundo es la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. Cuando Jesús, en Lucas 4, se nos dice que Él fue al desierto. Miren lo que dice la palabra, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. De aquí se muestra que son dos personas también diferentes, ¿no? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu nuevamente al desierto, fue guiado por el Espíritu.
luego de esa tentación, de ese tiempo de ayuno, de ese tiempo, ¿no es cierto?, de estar íntimamente en la presencia del Señor, Él comenzaría su ministerio. Y fue justamente lleno del Espíritu que comenzó su ministerio. Entonces, el Espíritu Santo es el que guía. Y escucha lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son, o tales son, hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Apúntalo. Romanos 8:14. Tercera cosa que Dios hace en cuanto a los regalos de responsabilidad. Él nos santifica. ¿Y por qué digo que esto es un regalo de responsabilidad? Porque creo que el Señor nos bendice con entendimiento y comprensión. Y a veces hay un dolor, a veces nos sentimos adoloridos en el alma, nos sentimos pecaminosos. ¿Y sabes qué? Eso es un regalo. Es un regalo que nos responsabiliza a buscar más de la presencia del Señor, a ser purificados por Él y a vivir en esa vida de santidad. Una vida que rechaza la pereza. Uy, qué difícil eso, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Mira, yo te voy a confesar algo. A mí me pasa de repente que el Señor me despierta y yo le digo, pero Señor, es tan temprano, son las 5, ¿por qué no quiero? Hasta una horita más. Y a veces me he quedado en la cama y me he perdido la bendición de orar, de buscar al Señor a esa hora. Porque es el Espíritu Santo el que te está buscando. Y otras veces he tenido fiesta, porque me levanto. Y a veces no con todas las buenas ganas, ¿no? A veces sí, ya, Señor, sí yo sé, vamos. Pero otras veces es, ay, ¿por qué, Señor? Y ahí toda víctima uno es. Y al final termina uno siendo bendecida de tantas maneras, recibiendo la presencia del Señor, recibiendo dirección en alguna área. Y estos son dones de responsabilidad, son regalos que nos responsabilizan. Y mira lo que dice Mateo 3:11 acerca justamente de esta responsabilidad y de esta santificación que el Señor nos da. Mateo 3:11, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua, Juan el Bautista hablando, para arrepentimiento, pero a aquel que viene detrás de mí, después de mí, Él es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar, ¿no es cierto?, desatar el cordón o atar el cordón de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Señor Jesús es el que bautiza, es el que envía esta promesa que es del Padre. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en Juan 16, Juan 14 también? Esta como muñeca rusa que es que el Padre, el Hijo está en el Padre, el Espíritu Santo viene enviado del Padre y del Hijo, estará con nosotros, así nosotros vamos a estar en Él. Y es como que uno está dentro del otro y somos toda una unidad espiritual perfecta, porque Dios está en nosotros. No sé si sigue aquí. Quizás está muy doctrinal este mensaje, pero qué bueno es poder saber que el Señor realmente tiene esta promesa para nosotros, esta promesa de santificación. Y probablemente alguno de ustedes ha experimentado esto, ser santificado por el Señor. ¿Y saben cómo empieza la santificación? Por sentirnos pecadores. Y es una cosa que parece tan terrible al principio, porque uno se siente tan mal, se siente toda una mugre de persona. Se siente que realmente no cumple las expectativas de Dios y que está tan sucio de pecado. Pero ¿sabes? Ese es el primer buen paso, primera buena señal de que el Señor nos va y nos está santificando por medio de su Espíritu, porque el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia, de juicio. Eso es lo que hace. Si tú estás llegando al Señor hace poquito y te sientes mal contigo mismo, te sientes que no das la talla, que no eres digno de Dios, felicitaciones, porque eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Pero no es para que te quedes en esa conmiseración de lo malo que soy, es para que el Espíritu Santo haga el paso siguiente en ti. Dale apertura al Señor, arrepiente de tus pecados, arrepiéntete, me arrepiento de mis pecados. Pero ¿para qué es eso? Estoy limpiando el lugar, o estoy dando el espacio, o estoy dando el corazón para que el Espíritu Santo haga el resto. ¿Sabes qué es lo que es el resto? Espíritu Santo que bautiza con fuego, que purifica, ese fuego que no deja nada ahí, no deja mono parado, no deja nada de lo que había, lo transforma, lo bota, quema la basura, quema lo malo, saca de allí, limpia, ¿no es cierto?
eso que está estorbando, eso que nos pesa, eso que vamos delante de Dios y nos avergüenza. El Espíritu Santo santifica, porque Él es el que bautiza con fuego. ¡Gloria a Dios! Y vuelvo a Isaías 6, entonces voló hacia mí, allí los serafines, ¿no? Pero está el profeta delante de la presencia de Dios y él lo primero que dice es, ay, 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 ay. Aquí sí que estoy frito. Creo que lo dice con mucho más lamento, dolor. ¡Ay de mí! Que soy hombre, inmundo de labios, y que vivo en un pueblo inmundo de labios, y ¡ay de mí! Que está todo mal, porque aquí me doy cuenta que, siendo él el mejorcito de lo que había ahí en el pueblo, ¿no?, se da cuenta de su pecaminosidad. Pero, ¿sabes? Y ahí viene la transformación de Dios, del Espíritu Santificador, porque viene el serafín y toma un carbón encendido del altar, del fuego que arde en la presencia de Dios, todo de día y de noche allí en el templo. Toma un carbón encendido, lo acerca a los labios del profeta, y hoy día el Señor toque tus labios y toque tu mente y toque mi mente para santificarnos. Este es un agregado teológico importantísimo, porque generalmente pasa al revés. Tú tocas algo y te contaminas, pero aquí hay algo poderoso. Es el Espíritu, es Dios mismo tocándonos para transformarnos, para santificarnos. ¡Wow! Él tocó con estas tenazas que tomó este carbón encendido, y con esas tenazas tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios. Y escucha al Señor decirte, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y créelo por fe. Créele al Señor que esto es verdad. Porque tenemos que pasar por el proceso de sentirnos, ¡ay! Soy pecador. Pero ese proceso no tiene que durar eternamente así sintiéndonos miserables. Porque sí, creo que es un proceso que todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, te necesito, ¡ay de mí! Pero todos los días el Señor tiene que ir con ese carbón a santificarte. Cada vez vamos avanzando en esa santificación que el Espíritu hace en nosotros. Gloria al Señor. Porque podemos creer por fe que esto es verdad. Ha sido borrada nuestra maldad. Ha sido quitado nuestro pecado. ¿Hay alguien más que lo puede creer? Amén. Soy la única que... No, yo sé que están ahí concentrados, anotando. Créele al Señor. Ha sido quitado tu pecado, borrada tu maldad. Y con esto quiero terminar, porque el Espíritu Santo, dentro de las... responsabilidades, de los regalos de responsabilidad que nos da, Él también nos da llenura y nos da poder. ¿Y por qué digo que es bueno, también esto va como aparte, pero también relacionado con esto de tener una responsabilidad en Dios? Él nos da poder. Y esto es algo maravilloso, poderoso, literalmente. Él nos da poder. A veces nos sentimos tan débiles en esta vida, nos sentimos que no podemos más. Desde que a veces nos levantamos en la mañana y sentimos que no podemos salir de la cama y que no nos da la fuerza, hasta cuando enfrentamos situaciones angustiosas, difíciles, apreturas económicas, COVID, ponle el nombre que sea. Nos sentimos débiles frente a estas situaciones. Y mira la promesa maravillosa del Señor. Y recibirán... Dilo conmigo, por favor. Poder. Recibirán. Esa es la promesa de Jesús. Esa es la promesa del Padre, de hecho. De nuevo volvemos a esta muñeca rusa, ¿no? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos, porque ese es el propósito del poder. El poder no es para andar jactándonos qué fuerte soy. El poder no es para andar jugando al superhéroe. El poder es para que otros sean acercados al Señor. El poder es para que tú abras tu boca y ya algo sobrenatural empieza a pasar. Ya no la queja, ya no esa conversación natural. Sí, mira qué lindo el día. Una conversación poderosa, espiritual, cada vez que tú abres la boca, cuando el Espíritu Santo te ha llenado, algo cambia en el ambiente espiritual. Dios está empezando a actuar, Dios está empezando a hablar, a transformar, y esa santidad de la que has sido lleno tú también empieza a impactar, empieza a molestar quizás a veces. Las personas algo sienten que está pasando allí,
porque el poder de Dios se está manifestando, hermano amado. Y el poder de Dios llenó, la primera vez que llenó, y esto me encanta, porque el profeta Joel, allá en el Antiguo Testamento, dice y profetiza, y en los últimos días, en los últimos días, esos eran los últimos días, pero hoy día, ¿sabes qué? No podemos estar más en los últimos días que hoy. En los últimos días, hoy día, esa promesa de Joel, que se cumplió allí también en Hechos 2, es hoy día una promesa para ti y para mí. La promesa del Padre, hermano amado, es tuya. Deja de decir, no, es que es para otro, no, es que más rato, es para ti. No mires para el lado, no le digas, no, si tú estás listo, hijo, hija, hermano, no sé. Es para ti. ¿Puedes creerlo? La promesa del Padre es para ti. Y serán llenos del Espíritu Santo. Y sus hijas y sus hijos verán visiones, y los ancianos soñarán sueños y pasarán cosas sobrenaturales. Y ¿sabes qué? Yo estuve leyendo estos días, justamente por este mensaje, un libro muy lindo que cuenta la historia del avivamiento pentecostal aquí en Chile, en 1909. Hace rato ya, más de un siglo. En una iglesia no pentecostal. En una iglesia en donde, era metodista, ¿no es cierto? Bastante acercados, ¿no es cierto?, a lo que también el Señor quería hacer. Y aquí estaba el pastor Huber, ¿ya? Y este pastor empezó a escuchar noticias, empezó unos años antes a llegarles noticias de que este mover que había pasado en Hechos también les podía pasar a ellos, porque estaba pasando en otros lugares del mundo. Y me encanta, porque ellos empezaron a escuchar estas noticias y empezaron a orar en fe. Ellos nunca habían hablado en lenguas, ellos nunca habían visto el poder sobrenatural de Dios, pero Dios les empezó a inquietar. Y quería leerles una cita que está, y Huber le escribe, ¿no? Dice, en estos días un hermano vino al pastor, él habla en tercera persona, una tarde y le dijo, pastor, yo estaba durmiendo en mi casa hoy y el Señor vino y me dijo, despierta, quiero hablarte. Le dije, bueno, Señor. Dijo, anda donde tu pastor y dile que llame a algunos hermanos más espirituales que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego. Le dije, bueno, Señor. Y le hice una pregunta, y me encanta esta pregunta. ¿Y puedo ser yo uno de ellos? Sí, me dijo el Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Sabe qué? Esto empezó realmente, este mover, esta duda, este asunto, empezó realmente en 1902, con un despertar que empezó a hacer el Señor, un despertar justamente en lo que estábamos hablando, en la santidad, un despertar en el que la gente empezó a pensar que realmente necesitaba algo más del Señor, a ponerse las pilas en oración, en ayuno, en vigilias. Uy, aquí nos está pegando algunos palos el Señor, ¿no? ¿Sabe lo que pasó después? Eso pasó desde 1902, que la iglesia se había puesto las pilas un poquito, pero en 1905 vino una peste de viruela, ahí a Valparaíso. ¿Le parece conocido? Luego vino un terremoto en 1906. En 1907 ellos ya escucharon concretamente de estos mensajes de personas hablando en lengua en gente cercana, en un avivamiento que estaba pasando en India, con unos discípulos que habían sido amigos de ellos. Y se les había caído la iglesia, la empezaron a construir de vuelta, como estamos nosotros ahora también. Había habido llamas, todo, o sea, pasaron por todo, terremoto, fuego, peste, y se habían un poco quizás relajado, pero ¿sabes qué? Por medio de ese sufrimiento creo que también el Señor empezó a reactivar algo en ellos. El relato cuenta que ellos empezaron a orar, a buscar, que un día un hermano de la congregación los responsabilizó a todos y les dijo, ¿sabe qué? Esto no tiene que ver solamente con el pastor, todos nosotros, así que nos vamos a quedar, el que se quiera quedar conmigo aquí, arrepintiéndonos delante del Señor. Oraron y oraron. Un día estaban dispuestos a recibir allí que el Señor, ellos creían que ya venía esta llenura del bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Y dice el relato que en realidad lo único que sintieron fue que eran tan pecadores. Y el Señor empezó a limpiarlos. El Señor empezó a transformarlos. Yo no digo que no puede ser hoy día lleno del bautismo de la presencia del Señor, del bautismo del Espíritu Santo. Sí, el Señor lo puede hacer.
Pero si tú estás todavía allí diciendo, pucha, no me pasó a mí, es porque el Señor quiere también hacer un proceso, y cada uno de nosotros tiene un proceso. No dilates más el proceso. En estos tiempos de buscar la santidad del Señor, dice que ellos estuvieron desde febrero de 1909 hasta Pascua, en abril, orando y teniendo vigilias todas las semanas y orando todas las noches. ¿Sabes qué? Creo que el Señor nos tiene que despertar en santidad, nos tiene que despertar en oración, nos tiene que despertar en ayuno, nos tiene que despertar en búsqueda de su presencia. Y el Señor nos quiere bendecir. ¿Sabes qué? Yo creo de otra manera además que estos hombres y mujeres pagaron un precio y hicieron un camino por el que nosotros hoy día transitamos más rápido. Ellos nunca habían escuchado a alguien hablar en lenguas, pero el Señor los movió para buscarlo. Y el Señor les bautizó, después de incluso años. Pero ¿sabes qué? Después que eso pasó, explotó el asunto. Explotó literalmente. De hecho, hay testimonios que cuentan que la iglesia allí en Valparaíso, hay gente que la veía en llamas, llamaron a los bomberos, pero no habían llamas. Es el Espíritu Santo que estaba allí tocando. Y empezaron a pasar muchísimas otras cosas milagrosas. Pero ¿sabes qué? Algo que en lo que me gustaría que nosotros nos quedáramos hoy día es entender que estos últimos días son ahora. Y Pedro, citando a Joel, dice que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, sobre todos los que hoy día le buscan, sobre todo el que se arrepiente. Hubo gente que llegó a esta iglesia a mirar y fueron mirones y no se fueron con nada. Pero si hubo uno allí con la mínima pizca de arrepentimiento, el Señor lo llenó. Y hoy día quiero invitarte a que puedas entender esto, que esta promesa es para ti y para mí. Sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, agrega Pedro. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. Ya se pone bien apocalíptico ahí, ¿no? Pero el punto es que el Señor está mostrando señales. Yo creo que usted y yo las estamos viendo. Y estamos viendo hoy día también estas promesas cumplidas. El derramamiento de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Así que hoy día quiero pedirle a mi esposo hoy también que pueda venir y vamos a orar, pero que oremos con fe. ¿Sí? Que oremos con fe. Usted y yo tenemos que orar con fe. El mayor regalo que podríamos tener es la presencia misma de Dios, consumiendo en nosotros el mal, hablándonos para dirigirnos y consolándonos en cada una de nuestras aflicciones y temores. Y hoy día, bautizándonos con el Espíritu Santo y fuego. Así que si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no ha hablado en lenguas, dispóngase ahí. Sea un altar que el Señor va a encender con su fuego, con su presencia. Y mientras aquí estamos adorando al Señor también, usted adore ahí al Señor y búsquelo. Todo avivamiento empieza con un corazón rendido, arrepentido. Así que pídale al Señor perdón por sus pecados. Vuélvase, conviértase, tírese de guata al piso y pidámosle al Señor que nos transforme, que nos llene, que nos vivifique. Amén.